Espíritu Santo, hermanos, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Título de hoy, hermanos: ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra o la Biblia en mi vida espiritual? Vamos a orar. Padre amado, Señor, en esta mañana pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que bendice tu palabra, Señor, y que, Padre amado, la traes, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y podemos, Señor, aprender de ella y vivir de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en la vida de nosotros, por lo que tu palabra, Señor, ha hecho en nuestra vida, por todo lo que nos ha dado tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén, hermanos. ¿Qué hace la Biblia, hermanos? ¿Qué ha hecho la Biblia en las vidas de nosotros, hermanos? En la vida espiritual. Porque obviamente, hermanos, la Biblia es un libro espiritual. Es un libro que dirige la vida espiritual de nosotros. Amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es mencionada como la semilla. Imagínense esto, hermanos: la semilla de Dios. Amén, aleluya. Amén. La palabra de Dios es la semilla de Dios en nosotros. Amén. Amén. Vamos a ir ahí a ese versículo de Lucas 8, hermanos. Dice Lucas 8:11. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, la semilla de Dios vino a nosotros. Amén. Está en nosotros. La semilla de Dios fue implantada en ese tiempo, hermanos, donde alguien le compartió a usted la palabra de Dios. Alguien plantó la semilla de Dios en usted, hermanos. Esa semilla algún día dará frutos, hermanos. Hace algunos días me encontré una amiga que es muy de mi juventud, hermanos, y me causó tanta admiración, hermanos, de que la encontré convertida al Señor. ¿Y qué creen? No ha ido a ninguna iglesia. El Señor la tocó en la casa, hermanos. Amén. No ha ido a una iglesia, está recién operada. Primero Dios, pronto va a venir. El Señor la tocó en la casa. Y yo lo que me recuerdo es que ella anduvo pues alrededor de nosotros, yo recién convertida. Y todas las que pues en ese tiempo andábamos convertidas, ella oía la palabra, ella nos pedía que oráramos por ella. Y me di cuenta, hermanos, que la semilla nace en la persona. Nunca, hermanos, nunca es en balde que nosotros llevemos la semilla del Señor a la persona. Tan solo un Cristo te ama puede despertar, hermanos, crecer la semilla del Señor en una persona. Amén. Amén. Entonces vemos aquí, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pronto para oír, hermanos? Porque la palabra de Dios, la fe, dice la Escritura, que es por el oír de la palabra de Dios. Es la manera, es la manera en que viene la fe a la persona. Amén. Dice tardo para hablar. ¿Por qué? Porque hay veces, hermanos, que hablamos tanto. Yo soy una de esas, hermanos, que habla uno tanto y no deja, hermanos, que alguien nos explique o nos hable, hermanos. Pero aquí, hermanos, la palabra
nos insta, hermanos, a ser tardos prontos para oír y tardos para airarse. ¿Qué es airarse? Pues enojarse, hermanos. A vivir una vida en paciencia, dice, porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Dice, por lo cual desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahora, con mansedumbre, pues con paciencia. La palabra, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Implantada. O sea, plantada dentro de nosotros. Dice, recibid con mansedumbre o con paciencia la palabra implantada, la palabra que nos fue a nosotros plantada, dice, la cual puede salvar sus almas o vuestras almas. Amén. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos hace el llamamiento a nosotros no solamente a oír la palabra, sino a practicar lo que dice la palabra. Hermanos, la palabra dice, por la palabra de Dios, hermanos, nosotros fuimos nacidos. Vamos a ir a otro versículo ahí, Primera de Pedro, y lo apartan el libro porque tenemos otra escritura. Pues ahí van a ser juntas. Primera de Pedro, hermanos. Amén. Primera de Pedro 1:23. Y dicen, hermanos, que después de haber la semilla sido implantada, nosotros hemos nacido de la palabra. El 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Ahí mismo vamos al capítulo 2, el versículo 2, dice, amén. Dice, crecemos por medio de la palabra. También no solo nacimos por medio de la palabra, sino que crecemos por medio de la palabra. Dice ahí, Primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. No acomodada a la palabra, hermanos. No por dichos o no por lo que otra gente nos dice que no es la palabra. Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, una vez que la semilla es implantada en nosotros, esa palabra, hermanos, esa semilla crece y viene el nuevo nacimiento a nosotros. Entonces, hermanos, una vez que ya estamos recién nacidos, ¿qué? Se nos da la leche. Dice la leche espiritual. Quiere decir, hermano, que a un creyente recién nacido no se le puede predicar lo mismo que a un creyente de años, hermanos. Entonces, a los creyentes chiquitos, hermanos, se les debe de empezar pues con un Dios te ama, Cristo te ama, Jesucristo murió por ti, Jesucristo resucitó, cosas así, hermanos, que obviamente las hemos practicado, hermanos, con la gente. Entonces, hermanos, por la palabra crecemos. Dice, buscad, dice, desead o buscad. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas. ¿Para qué? Para salvación. Amén.
Entonces aquí el 22, vamos a repetirlo, el 22, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Entonces la palabra del Señor nos insta, hermanos, no solamente a oír, sino a practicar lo que nos enseña la palabra. Como les dije al principio, la Biblia, amén, la Biblia es el libro espiritual, amén. A muchos nos ha llegado un poquito en la edad avanzada, hermanos. Gloria a Dios por los niños, pues que ya nacen en la palabra, que ya crecen aquí, que ya los vemos ahí, hermanos, jugando abajo de las bancas o de traviesos, hermanos. Demos gracias a Dios por ellos. Pero nosotros hemos venido a la palabra de Dios o a la Biblia en una edad ya, pues ya grandes, hermanos, pero para el Señor esto quiere decir un nuevo nacimiento, hermanos. Aunque la gente, aunque tengamos 80, 90 o 100 años, los años que tengamos, si nunca, hermanos, vinimos a la palabra de Dios, somos niños recién nacidos. A la época en que la palabra llegó a nosotros, recién nacidos espiritualmente, hermanos. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hermanos, la palabra de Dios también nos limpia, hermanos. Amén. Lo que hace la Biblia, hermanos, o la palabra de Dios en la vida de nosotros, también nos limpia. Amén. Porque obviamente a la edad que vengamos, a la edad de 30, 40 o 50 años, los que sean, entonces hemos nacido de nuevo y también traemos cosas arrastrando con nosotros. Amén. Traemos, hermanos, de todo. Venimos bien cargaditos de todas las cosas de allá afuera. En el momento en que el Señor viene a llamarnos a nosotros. Entonces, por medio de la palabra de Dios somos limpiados. Juan 15:17, hermanos. 15:3, perdón. Juan 15:3. Dice, estas son palabras de Jesucristo hablando a los apóstoles, hermanos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Entonces, hermanos, la palabra del Señor en la vida de nosotros, ahí mismo Juan 17:17, para que no se salgan de ese libro, hermanos. En la palabra de Dios, hermanos, a nosotros nos limpia. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros venimos cargando, hermanos, infinidad de cosas, costumbres del pasado, diría malas mañas y de todo, amén, hermanos. Pero cuando venimos al Señor, esta es una de las cosas que hace la Biblia, hermanos, la palabra de Dios en nosotros, y es limpiarnos. Amén. Ahí ya lo tienen, hermanos. Amén. Juan 17, el 17. Amén. Gloria a Dios. Por la palabra del Señor, hermanos, somos santificados. Y esto es lo que nos dice este versículo, hermano. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es una oración que hizo Jesucristo al Padre antes de morir, hermanos. Dice, Él oró por los que nos quedábamos, amén, y por los que quedaban, amén, por los que venían en el futuro. Era una oración, hermanos, para los discípulos, pero en esa oración cabíamos nosotros, hermanos. Dice ahí el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado
al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad o en la palabra. La palabra de Dios, hermanos, esto es tremendo, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios viene a santificarnos a nosotros. Esta palabra, santificados, como ya les he dicho, que ser santo no es una imagen que vemos por ahí que nos enseñaron, la costumbre antigua que traíamos nosotros, hermano. La palabra santo viene a caer sobre nosotros, hermanos, los escogidos del Señor. Aquí lo está hablando Jesucristo. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, hermanos, como hijo de Dios, como seguidor de Jesucristo, usted viene a ser santificado. Por lo tanto, hermanos, usted es santo del Señor, apartado, que eso es lo que quiere decir para el Señor. Y esto es lo que está diciendo Jesucristo: yo los he santificado, son santificados en mí. Y os queda lo mismo, hermanos, que somos apartados del Señor, de Jesucristo. Amén. Fuimos llamados por Jesucristo. Y dice que por la palabra del Señor nosotros somos protegidos. Amén. Vamos allá a Efesios 6, 17. Cuando estemos listos, me dan un amén. Amén. Va a estar un poquito más ahí para que... Dice Efesios 6, 17, dice, y tomar el yelmo de la salvación, el 16, él es el 16, hermano. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos protege, hermanos. Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién, hermano? Del maligno, del enemigo, de nuestro adversario, el diablo, hermanos, que siempre nos ha atacado, hermanos. Y no solo a nosotros, hermanos, que gracias al Señor nosotros ya somos protegidos. El diablo, hermanos, ataca al mundo entero, porque el diablo odia al hombre, hermanos, porque el hombre es creación de Dios. El diablo, hermanos, pervierte al mundo. No cree que el mundo se pervirtió solo, hermano. El diablo, con su tiranía, con su odio hacia el ser humano, él no nos quiere, hermanos. Amén. Él nos quiere ver, hermano, Él quiere vernos perdidos, quiere vernos Él quiere vernos, hermano, en el pecado. Él quiere vernos, hermanos, en el vicio, en las drogas, hermano, quiere vernos en el adulterio, quiere vernos, hermanos, en todo tipo de pecado, que es pecado. Él se goza, hermanos, viendo al hombre, hermanos, al mundo perdido. Se goza de ver, hermanos, que la gente pues se divierte. La gente no quiere oír de la palabra del Señor, no quiere oírla, hermanos. ¿Por qué? Porque prefiere andar en el mundo ahí, hermanos. Y en cierta manera, hermanos, es cosa diabólica, porque así el diablo quiere ver al ser humano, hermanos, perdido en el mundo, y que se vayan. ¿Sabe que cuando él sabe, hermanos, que él tiene sus días contados? Ahí está un lago de fuego, que dice la escritura que fue hecho para Satanás y para sus ángeles. Él no se quiere ir solo, hermanos. Él se quiere ir muy bien acompañado. Él sabe que él ya no tiene salida. Él ya fue juzgado. A él le espera el lago de fuego, hermanos. A él le espera el lago de fuego. Amén. Pero él no se quiere ir solo, hermanos. Pero la palabra del Señor, hermanos, es la protección. Dice la escritura,
Hay que creerle a la Escritura y hay que, hermanos, practicarla. Nos dice aquí este versículo, ahorita lo vamos a leer otra vez. Dice, sobre todo, tomad el escudo protector, amén. ¿Qué es un escudo, hermanos? Pues algo, una protección que nos protege todos nuestros órganos interiores, amén. Y también dice ahí el 17, tomar el yelmo, ese es el casco de su cabeza, hermanos, que también es para protección. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo, o sea, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, para que la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, amén. Entonces, hermanos, la palabra nos protege. La palabra es la espada que pelea por nosotros, hermanos. Entonces, no estamos solos. Todo esto, hermanos, hace la palabra de Dios por nosotros, la Biblia, la palabra que nos dejó el Señor a nosotros, amén. Dice que por la palabra del Señor nosotros somos edificados, amén. Y es Hechos 20:32, amén. Hechos 20:32, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, amén. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos edifica, hermanos, como iglesia. La palabra de Dios, nos sobreedifica a nosotros. Nosotros debemos ser ¿cómo se le dice? El fundamento, hermanos, es Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos edifica sobre la roca, sobre Jesucristo. Amén. Dice, para darnos herencia. ¿Con quién? Con los santificados. ¿Quiénes son los santificados? La iglesia. Nosotros, la iglesia. Amén. Nosotros somos los santificados. Dice, ni plata ni oro, ni vestido, nada he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario, y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Me salí de contexto, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos edifica a nosotros, amén. Y dice la palabra, hermanos, ahí en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos o a vosotros mismos. Amén, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es hecha para que la practiquemos, hermanos. No tan solamente para oírla, porque si no la oímos, hermanos, pero no la practicamos. Miren lo que dice aquí en el 24. El 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. Amén. ¿A cuántos nos gusta estarnos mirando ahí en el espejo, hermanos? Cuando nos miramos en el espejo, podemos ver, hermanos, todas las imperfecciones que tenemos. Amén. Podemos ver que el espejo nos está diciendo, hey, ¿dónde te falta un arreglito? ¿Dónde ¿qué te vas a hacer? ¿O qué te falta? ¿Andas muy greñudo? ¿Andas muy, como lo que sea? Amén. En su cara, en su pelo. El espejo le está diciendo a usted, hermanos, esto es lo mismo que hace la palabra en nosotros, hermanos.
la palabra del Señor nos hace ver, hermanos, en qué área de la vida de nosotros ocupamos ser arregladitos, hermanos. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, que cuando se está hablando la palabra del Señor, hermanos, y usted puede sentir qué es para mí y qué no es para mí. Usted puede recibir lo suyo y desechar lo que no es suyo, porque no todo es para usted, hermanos. Aunque un predicador hable 1000 palabras o 1000 versículos de la Biblia, no todos son para usted, pero el Espíritu Santo de Dios le hace ver a usted como ese espejo. Eso es lo que está diciendo, que queriendo decir la palabra, hermanos. Como un espejo le está queriendo decir: hey, eso sí es para ti, eso sí, tómalo para ti. Dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va. Ven, hermanos, dice, y se va y luego se olvida cómo era. Hermanos, a través de un rato de que estuvimos enfrente de ese espejo, que nos estaba diciendo: mira, poquito color, poquito acá, poquito esto, poquito lo otro, pero nos vamos, hermanos, nos salimos del espejo, y entonces yendo en el camino, hermanos, nos damos cuenta de que ya ni me acuerdo qué me hice en la cara, ya ni me acuerdo cómo me veo, ya ni me acuerdo, y a veces ando todavía abriendo el espejo del carro, que a ver quién no me dijo el espejo allá. Entonces, hermanos, por eso que el apóstol Santiago nos insta a practicarla, porque dice que después de un rato, dice, porque él se considera a sí mismo, amén, y me pegó, y es bueno considerarnos, hermanos. ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué debo de cambiar en mi vida? Porque obviamente Dios conoce todo de mi ser. Entonces, ¿qué debo de cambiar en mi vida? Dice, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que nace. Amén. Entonces vemos que aquí el apóstol Santiago, hermanos, nos insta a ser más oidores, menos habladores, menos buscabullas, y poner más atención, hermanos, en la palabra, y más no ser solamente oidores. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Esto es bueno para mí o esto no es bueno para mí? Esta es una educación, hermanos, de Dios. Esta es la semilla. Esta es la semilla de Dios. El jueves el hermano estaba diciendo, y es verdad, que en la escritura, en la Biblia, los árboles son asemejados a personas, amén. Y es cierto, dice la escritura, que por nuestros frutos seremos conocidos. Dice ahí Lucas 6:43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces, hermanos, la semilla es la palabra de Dios, está plantada en nosotros, ha renacido en nosotros, y nosotros obviamente, como cualquier otro árbol, hemos crecido y debemos de dar el fruto, hermanos. Amén. Ahora, ¿todos dan el buen fruto? No, hermanos. O sea, la palabra del Señor no se equivoca tampoco. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Siempre, hermanos, la escritura habla que por nuestros frutos seremos conocidos. Amén. Dice, vamos a leer otro versículo, Salmo, ya nos van a tocar la música, Salmo 119, 105, y dice ahí la escritura, hermanos, que la palabra de Dios nos
hermanos, nos ilumina el camino, amén. Entonces vamos a leerlo ahí rápidamente. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, hermanos, la palabra de Dios ilumina el camino de nosotros. La palabra del Señor nos enseña que es el camino correcto de la vida de nosotros que debemos seguir, amén. Y vamos a leer ahí, hermanos, otro salmo. Gloria a Dios. Y dice que la palabra del Señor nos llama a convertirnos, hermanos. Nos llama a conversión, nos convierte. Y es ahí el Salmo, ahí mismo en el Salmo 119, en el 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces vemos ahí, hermanos, que cuando ya ha venido una conversión a la vida de nosotros, la palabra del Señor es agradable a nosotros. Estaba yo mirando, diciendo, pues, ¿qué tiene que ver? Sí, hermanos, porque cuando hay veces, hermanos, cuando la persona no conoce de la palabra, pues la persona no gusta de la palabra, hermanos. Pero cuando ya realmente tenemos una convicción y una conversión al Señor, hermanos, podemos decir esto: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y dice también ahí Hechos, por último, Hechos, hermanos, me equivoqué, Hechos 3:19, amén. Dice: así que arrepentíos y convertíos, o arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amén. Entonces dice, vamos otra vez a Santiago ahí para terminar. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, amén, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, qué hermosa es la palabra Biblia, la palabra de Dios, hermanos, que nos enseña todas estas cosas, hermanos, que nos protegen. Amén. Que por la palabra del Señor, hermanos, vamos a ponernos de pie. Por la palabra de Dios hemos nacido de nuevo, hermanos. Por la palabra del Señor tenemos ese crecimiento espiritual, hermanos. Somos limpiados por la palabra, somos santificados, somos protegidos, somos edificados, somos iluminados y somos llamados, hermanos, a convertirnos a la palabra de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, con la palabra, Señor. Y Señor amado, la palabra del Señor nos da crecimiento y nos da, Señor amado, la protección, nos da crecimiento, nos santifica y Señor amado, nos edifica como iglesia. Te damos gracias. Vamos a pasar a cantar un canto que tenemos tiempo.